Philip Ryder presenta Capitalismo para Todos, audiolibro completo en español, escrito por Alberto Mansuetti, prólogo por Alejandro Terán Martínez, narrado por Eddie Laván. Derecha liberal, capitalismo para todos, todo lo que quieres saber sobre el liberalismo clásico, las 5 reformas y la gran devolución. 60 respuestas breves y sencillas a 60 preguntas que nos hacen. Capítulo 6. El neoliberalismo. Pregunta número 21. ¿Y el neoliberalismo? Neoliberales son las políticas inspiradas en el Consenso de Washington, un decálogo de recomendaciones formulado en 1989 por el economista John Williamson, consensuado por los burócratas de 3 organismos con sede en Washington: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La expresión no es muy apropiada porque esos 10 mandamientos poco tienen de liberalismo clásico. Más bien buscan estabilizar el estatismo y hacerlo más prolijo. Sin embargo, son una mejora si se comparan con el recetario cepalista de las izquierdas, por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. En los años 70 y 80 hundieron las economías latinoamericanas, pero con el paso del tiempo, los sucesivos gobiernos, presas de los intereses especiales, fueron desvirtuando el escaso contenido liberal de esas políticas, que aplicaron con criterio y estilos muy mercantilistas, hasta socialistas, en casi todos los países. Pregunta número 22. Neoliberalismo es el Consenso de Washington interpretado a la criolla. ¿Es así? Y aplicado a la criolla. Desde los 80 y 90 se privatizaron muchos monopolios estatales, pero sin dejar de ser monopolios, pasaron a ser monopolios privados, que para colmo se vendieron a los puros amigotes. Ciertas regulaciones se suprimieron, pero otras se cambiaron solo en el nombre. Yo, en la redacción, nada más. Y para colmo, se hicieron toneladas de regulaciones nuevas. Y sobre todo, no se redujo el gasto fiscal. Por tanto, no se rompió la cadena de la deuda, ni se rebajó la carga tributaria, ni se puso a la inflación el remedio verdadero. Hay que distinguir entre las causas de los problemas, sus consecuencias y sus meros síntomas. La raíz de todo el drama es dar al Estado demasiadas funciones que no le competen, no van con su naturaleza. Para supuestamente cumplir tantas funciones e impropias al gran Estado, se le otorgan demasiados poderes, lo cual recorta nuestras libertades, y demasiados recursos, o sea, más dinero, lo cual implica menos dinero para nosotros, los ciudadanos de a pie. Nunca son bastante los medios financieros, los impuestos jamás les alcanzan a los políticos estatistas y buscan siempre más y más dinero. Una vía es el endeudamiento, otra vía es imprimir más billetes. Los bancos centrales abusando de su monopolio de emisión, sin ese límite que en el siglo XIX fue el patrón oro. Así causan inflación de precios. Pregunta número 23. ¿Es inflación o es pura especulación? Milton Friedman, 1912 al 2006, dijo con razón: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno eminentemente monetario. Pero discrepan los socialistas estructuralistas de la CEPAL. Dicen que la inflación obedece a motivos meramente especulativos, echando así la culpa a los comerciantes codiciosos. Este neoliberalismo no atacó el problema de fondo, las funciones del Estado, que no redujo, y tampoco el gasto fiscal consiguiente. Por eso, en casi todos los países la deuda no se achicó, sino que se reprogramó, es decir, se refinanció, y tampoco disminuyeron las cargas impositivas. Al contrario, aumentaron para cubrir el déficit y el gasto excesivo, que antes se financiaba con la inflación. Y para la inflación, los remedios no buscaron un regreso a las sanas prácticas de respaldo metálico a la moneda y o emisión de dinero por los bancos privados en competencia, acabando con el monopolio bancocentralista. No pasaron de la dolarización o de un manejo menos irresponsable del monopolio. Tampoco fue alterado el encaje legal de los bancos, obligación de mantener reservas solo por una fracción de los depósitos y ahorros. Es la reserva fraccionaria con parte de responsabilidad en la inflación. Según economistas liberales, la inflación de todo medio de pago es un estímulo al crédito en exceso, y en particular al consumo a crédito, y un desincentivo al ahorro, base del capitalismo. Una mala consecuencia: las familias tienden a endeudarse, sobre todo para el sueño de la casa propia, que es realmente la pesadilla de la hipoteca propia. Los ricos pueden darse la gran ventaja de vivir en mansiones alquiladas, sin necesidad apremiante de inmovilizar una enorme fortuna en casa propia.
capital que entonces pueden destinar a sus negocios y empresas productivas. Pero los pobres y la clase media no pueden hacer esto, porque con sus leyes de control de alquileres, los legisladores estatistas han herido mortalmente a la industria de la construcción de inmuebles para alquilar. Y de paso, mataron la posibilidad de que los abuelos puedan vivir de alquilar sus propiedades cuando los hijos se van y sus casas les quedan muy grandes. Pregunta número 24. Y la teoría del derrame, este neoliberalismo es atacado por las izquierdas, diciendo que se justifica en la teoría del derrame, que los neoliberales pretenden dar tiempo a la riqueza para derramarse hacia abajo. Pero esa teoría del derrame no existe, es una calumnia que pretenden difamar a los defensores del capitalismo, como esperando que a los pobres les lleguen las migajas derramadas de las opulentas mesas de los ricos en la punta de la pirámide económico-social. La realidad es otra. La riqueza es el conjunto de bienes y servicios que a diario producimos, consumimos y usamos. Riqueza no equivale a capital ni a recursos naturales. Estos dos son factores productivos para crear riqueza, junto con otros, mano de obra, gerencia, tecnología, etc. La riqueza se produce y se reproduce para sustituir la que consumimos todos los días y la que gastamos con el uso. Y en mercados libres, la riqueza se crea y se distribuye, no de arriba para abajo, al revés, de abajo para arriba, incluso por adelantado, porque el empresario que inicia o amplía un negocio, primero compra materias primas y bienes intermedios, suministros, maquinaria y equipos, y contrata personal, etc. En todo lo cual adelanta mucho dinero para iniciar la creación de la riqueza. Así es como al comienzo se generan los ingresos y ganancias de los factores productivos, por abajo. Y después los ricos, arriba de la pirámide, reciben sus dividendos y bonos. Pregunta número 25. ¿El Estado no debe redistribuir la riqueza? No, a la riqueza no hay que repartirla, hay que crearla. Y en el proceso de ser creada, se distribuye sola, sin necesidad de Estado obeso, ogro filantrópico que definió Octavio Paz. Para derroche, no a favor de los más necesitados, sino de los amigotes de los gobiernos de turno. En los países con mayor libertad económica, casi no hay Estado redistribuidor. Crecen, reduce pobreza y se distribuye riqueza por la única vía justa, la mano invisible del mercado. Ya Adam Smith, 1723 a 1790, escribió: cada individuo en particular se afana de continuo en buscar el más ventajoso empleo para el capital que puede disponer. Su propósito es buscar su propio interés y no el de la sociedad. No obstante, estos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, de manera natural o más bien necesaria, el empleo que es más útil a la sociedad.